Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta en la primera clase de esta semana, ¿ya? Entonces dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? Es muy importante este contenido, muy importante porque si nosotros queremos aprender a manejar moto, ¿cierto? Una cosa muy importante es que sepamos cómo funciona nuestra amada, querida motocicleta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ojo con ello. Vamos a ver hoy día algunas cosas importantes acerca del amor, ¿ya? Esta semana en particular quiero empezar hablando acerca de los neumáticos. Vamos a revisar completo el tema de neumáticos porque es un tema súper, súper importante, ¿ya? Entonces vamos a empezar por ahí. Cuando terminemos, vamos a ir tomando otros temas. Recuerden que vamos a ver hoy y mañana el tema de motocicletas. O sea, perdón, el tema de funcionamiento de la motocicleta. Hoy y mañana, funcionamiento de la motocicleta. Entonces tenemos que el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles debido a su menor ancho. Por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que aparece aquí en el temario, ¿cierto? Tenemos algo bien importante y es que el estado de los neumáticos en las motocicletas es increíblemente importante para el comportamiento de la misma. Si nuestros neumáticos están en buen estado, ¿cierto? Nos van a dar un buen servicio. Si nuestros neumáticos están en mal estado, nos podrían inclusive, ¿cierto? Causar un accidente que puede llegar a ser fatal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un accidente en moto es potencialmente fatal. O sea, un accidente, aunque no sea tan fuerte, podría llegar a provocarme, ¿cierto? Lesiones graves. Denme un segundito, por favor. Estaba hablando con el micrófono apagado, disculpe. Ya, entonces dice que, por ejemplo, revise constantemente su presión y desgaste. Ya, su presión y desgaste. Hay dos cosas importantísimas que tengo que medirle a los neumáticos. Eso es cuánto aire tienen, ¿ya? Eso lo puedo hacer de forma manual, ¿cierto? Como de forma, entre comillas, más automatizada en una bomba de expendedora de combustible, ¿cierto? De estas que tienen una bomba ahí para echarle aire a los neumáticos. Entonces, entonces estos dos puntos, ¿cierto? Que es la presión y aparte el desgaste, qué tan nuevos o usados están, es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque precisamente, ¿cierto? En estos casos, ¿cierto? Los neumáticos
son una parte, pero fundamental, ¿cierto?, de la seguridad de la motocicleta y no son eternos, ¿ya? Tienen tiempo de duración. Además de eso, ¿cierto? Aunque no podríamos decir que tienen fecha de vencimiento, se recomienda usar los neumáticos solo hasta 5 años después de que fueron fabricados. Eso quiere decir, eso es como lo ideal, lo ideal, lo ideal. Ya no quiere decir que sea algo así fijo, para todos los neumáticos iguales, no lo sé, ya, pero eso es como la medida promedio en el que se deberían usar los neumáticos. 5 añitos después de que salieron de la fábrica, ¿ya? Entonces, después de eso, no quiere decir que el neumático no va a funcionar o que no va a servir, pero se considera que después de esos 5 años, ¿cierto? Las propiedades del neumático van a ir cambiando a peor, ¿cierto? Van a ir modificándose las propiedades del neumático, se pueden volver más duros, se pueden volver más quebradizos, se pueden volver más frágiles, etcétera. ¿Ya? Normalmente, después de 5 años, podríamos incluso encontrar grietas en los neumáticos, ¿ya? Grietas que podrían provocar, ¿cierto?, que el neumático se rompiera, por ejemplo, ¿ya? Es importante, chiquillos, preocuparse de los neumáticos. Una de las cosas en las que más deberíamos gastar plata en mantención, ¿cierto?, es en los neumáticos. También algo muy importante es que se nota la diferencia entre un neumático de muy mala calidad y un neumático de muy buena calidad. Se nota mucho porque la moto dobla mejor, obviamente con el de mejor calidad, va a doblar mejor, va a acelerar mejor inclusive, y va a frenar mejor también, ¿ya? Lo que voy a ver desmejorado, ¿cierto? Si yo tengo neumáticos que sean de una calidad muy deficiente, ¿ya? Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Ya no saco nada tampoco con tener los mejores neumáticos del mercado si los voy a tener gastados. Ya hay gente que, por ejemplo, vende los neumáticos de la moto viejos de una marca y de un modelo así bien caro, y hay gente que los compra, ¿ya? Pero compra un neumático que ya fue gastado, ya no le queda vida útil, ¿ya? Entonces, eso tampoco es bueno, ¿ya? A pesar de que el neumático puede ser muy bueno, si ese neumático ya cumplió con su vida útil, obviamente hay que sacarlo y obviamente hay que cambiarlo por uno de condiciones excelentes, ¿ya? Entonces, conducir neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción, ¿ya? ¿Cómo pueden estar? Desgastados irregularmente, es decir, que un lado, ¿cierto?, presente más desgaste que el otro. Aparte de eso, las propias ruedas pueden estar desalineadas, que a eso se refiere a que las ruedas estén chuecas, o desbalanceadas. Eso quiere decir que la rueda, a pesar de estar relativamente redonda, ¿cierto? Relativamente, eh, puede que un lado de la rueda, por decirlo así, por algún motivo, que también podría ser que la rueda esté un poquito torcida, va a pesar más que otro lado de la rueda. Y eso, cuando la rueda esté girando, va a provocar una vibración, ¿ya? Y esa vibración puede que la sintamos en el manubrio, puede que la sintamos en el chasis, etcétera, ¿ya? Tanto las ruedas de las motos como las ruedas de los autos, ¿cierto? Como andan a grandes velocidades, a muchas revoluciones por minuto, ¿cierto? Eh, Se pueden desbalancear, ¿ya? Y este desbalanceamiento puede producir, ¿cierto?, que eh, existan vibraciones molestas. No sería nada que vibrara y que uno tuviera que aguantar la vibración nomás. Pero, ¿qué pasa? Que eso desmejora la conducción, ¿cierto? Y hace que el neumático también se pueda desgastar de forma irregular y que se someta a esfuerzos para el cual no está diseñado, ¿ya? Y luego me habla de rayos sueltos o cortados. Ya ahí en este punto, ¿cierto? Tengo un tema con un tipo de llanta y en este tengo otro tema con otro tipo de llanta. Recordemos que si estamos acá en Chile, lo digo porque puede haber gente que nos esté viendo desde otra parte, en Chile llanta le decimos a la rueda, ¿ya? Y a la goma le decimos neumático,
Ya en otros países al neumático le dicen llanta, por eso hago esta aclaración, ¿ya? Entonces, hablando de la llanta, de la rueda, puedo tener principalmente en las motos dos tipos, ¿ya? Una con rayos, que es como la llanta que traen las motos de cross, ¿cierto? O las motos de enduro, y una de aleación, ¿ya? De aleación de aluminio, de magnesio, etcétera, que son las llantas que traen comúnmente las motos como de velocidad, ya para que hagamos la separación así se entienda mejor la separación. Bueno, esa es una llanta de aleación, ¿cierto? Una moto de velocidad, si no me equivoco, esa es una CBR, si no me equivoco, no estoy seguro, ¿ya? Y veamos, esa también es de aleación, 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 veamos si hay alguna por aquí con rayos, aleación, 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 esas con rayos, miren, esa que se ve ahí atrás, esas con rayos, ¿ya? Que me imagino que, que la mayoría lo maneja eso, pero de todas formas igual para que quede lo más claro posible. ¿Ya? No sé si hay alguna otra fotito con una llanta con rayo. A ver, veamos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ya, no, no hay más. Ya vamos a tratar de incluir una fotito de una llanta con rayo. ¿Ya? Ya, entonces estamos hablando de los neumáticos. Dame un segundo. Ya, aquí vamos, ¿ya? Ya, bueno, los rayos en ese caso es como que la llanta se arma, ¿ya? En el caso de la llanta de lesión es como que la llanta es una sola pieza, ¿ya? En cambio, las llantas con rayos es como que se arman. Una parte es el centro, otra parte son los rayos y otra parte es el aro exterior, ¿ya? En ese caso, para esa llanta, ¿cierto? Yo voy a necesitar usar, ¿cierto? O sea, revisar, mejor dicho, que estas piezas estén todas como tienen que estar. Y los rayos, bueno, igual que los rayos de las bicicletas, ese es un ejemplo que debía haber dado al principio, ¿cierto? Uno los puede apretar, irlos tocando, apretando y viendo si esos rayos están tensos o si alguno hay que esté suelto o que esté cortado, peor aún, ¿ya? Obviamente que los rayos le dan la estructura y la firmeza a la llanta, ¿ya? Para que se mantenga en su lugar y esté en perfectas condiciones. Pero es importante entender, ¿cierto?, que estos rayos, ¿cierto?, tienen que estar todos tensos y que la rueda tiene que estar bien alineada, bien derechita, ¿ya? Como pasa en las bicicletas, también a veces uno le pega un golpe muy fuerte y la rueda se tuerce, se desalinea, ¿ya? eh, Se desbalancea también, le llaman, ¿ya? Entonces uno va donde un mecánico, ¿cierto? Y un mecánico experto en eso le tiene que hacer cierto servicio a esa rueda para que la rueda vuelva a quedar derechita como tiene que ser, ¿ya? Ya, después hablamos, ¿cierto? Habla del giro, ¿cierto? Que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que una motocicleta haya sufrido un siniestro, ya. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Súper importante, ¿ya? Las motos pueden, obviamente, chocar, se pueden caer y en algunas ocasiones los chasis se pueden torcer, ¿ya? Si bien es cierto, se hace el trabajo de enderezamiento de chasis, hay que ver si en realidad vale la pena o no vale la pena, ¿cierto? Y cómo va a quedar la moto. La ideal es que quede siempre buena, ¿ya? Idealmente uno podría decir, no, cualquier moto que tenga el chasis torcido hay que eliminarla, ¿ya? Pero de repente las lucas y todo eso no dan y igual existen los servicios, ¿cierto?, de enderezamiento de chasis, ¿ya? Así que ahí hay que averiguar un poco cómo podría quedar el chasis, cuál es el daño que tiene, si es mucho, si es poquito, etcétera, ¿ya? Neumáticos nuevos, dice. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Aquí hay datos súper importantes, que de hecho yo no lo manejaba así como no lo tenía en mi repertorio eh, constante, ¿cierto? Y ahora que llevo haciendo, bueno, un buen tiempo estas clases, lo he tomado más en consideración, ¿ya?
Los neumáticos cuando están nuevos, ya, es como que tuvieran la primera capa que no adhiere tanto, ya. Por lo tanto, esa capa es como que tuviera que curarse o gastarse, ¿cierto? Para que el neumático empiece a tener mejor adherencia al piso. Por lo tanto, cuando yo pongo un neumático nuevo, debo hacerle un pequeño rodaje, ¿ya? Para que, eh, para que el neumático, ¿cierto?, empiece a funcionar o empiece a darme el mejor servicio, ¿ya? Entonces, no puedo poner neumático nuevo y salir a mango al tiro. No puedo. Ya tengo que darle, ¿cierto?, un poquito de, como un precalentamiento al neumático, por decirlo así. Y en realidad, hablando del precalentamiento, siempre yo al principio debería salir suave, ¿ya? Una para que se caliente el motor suavecito, ¿cierto? No exigirle más de la cuenta. Otra para que se calienten los neumáticos también suavecito y no exigirle más de la cuenta en frío. Perdón, en frío por decirlo así, ¿ya? Después me dice, ¿cierto? Eh, que la presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción, obvio, ¿ya? Si están más duros o más blandos. ¿Cuánta presión debo echarle? La que el fabricante me indique, ¿ya? Revise el manual del fabricante, ¿cierto? Obviamente para el tema de presión, y después me dice algo aquí que igual suena un poco extraño, ¿ya? Dice, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Y esto se puede interpretar de varias formas, ¿ya? Para empezar, es recomendable, ya quizás no es excluyente, pero es recomendable que si yo voy a cambiar los neumáticos, ojalá tenga los mismos compuestos adelante que atrás, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Más que un fabricante específico de neumáticos, lo que debería, o sea, lo que siempre debo respetar son las medidas del neumático que voy a utilizar. Si uno quiere conservar, ¿cierto?, la originalidad de la moto hacia el extremo, claro, podría utilizar neumáticos, ¿cierto?, que hayan sido los que equipa ese fabricante desde la fábrica, ¿ya? Pero a veces, inclusive los neumáticos que traen las motos de fábrica no son tan buenos como unos que uno podría comprar aftermarket, ¿cierto? Que quiere decir como después, ¿cierto?, de que fue fabricada la moto. Entonces, ahí hay un tema, pero sí lo más recomendable siempre es respetar por lo menos las medidas del neumático que nosotros estamos poniendo, ¿ya? Y no poner, por ejemplo, neumáticos más anchos de lo necesario atrás, ¿ya? Después me dice que mida la presión en frío. El calor del aire, dice, se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. Ya, presión normal en invierno y algo menor en verano. Después me habla de la medición en frío. Dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar, a menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada, ¿ya? O menos, perdón, de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Vamos a analizar entonces estos dos puntos. Dice, mida la presión siempre en frío. Para ello, lo más recomendable es que usted mismo tenga un medidor de presión. Hay unos que son chiquititos y que son muy, pero muy baratos y que si usted los cuida bien, le pueden dar una buena medida, ¿cierto?, de presión en el neumático. Si usted no lo cuida bien, claramente va a estar descalibrado súper rápido y lo que le va a marcar a lo mejor no va a ser tan fidedigno, ¿ya? Hay análogos, por decirlo así, y hay otros que son digitales también, ¿ya? Dice que el calor, ¿cierto? Todo lo que esté caliente, chiquillos, genera más presión. Por lo tanto, a lo que quiere llegar, ¿cierto? Estas palabras que están aquí, es a que si el neumático está caliente, la medida va a ser mayor a la real, ¿ya? Porque entre más calor, más presión, ¿ya? Y se supone que las medidas de los neumáticos se toman con los neumáticos fríos. Entonces, la presión es más alta, dice. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Eso habla de las presiones que podría recomendar, por ejemplo, el fabricante también. Ya puede ser que el fabricante diga que a tanto grado de temperatura hay que poner tal presión en el neumático y a estos otros grados de temperatura hay que poner esta otra presión, ya subir o bajar un poquito la presión dependiendo.
Después dice que el neumático, esto es para considerar que la medición se hizo en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar. Es decir, llegué, anduve en la moto, llegué, la dejé parada ahí por lo menos 2 horas, ¿ya? Y ahí recién voy a tomar la presión. Y entonces dice, no, estamos abajo. O al menos 3 kilómetros rodando a una velocidad moderada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo máximo, ¿cierto?, que puedo haber andado en la moto para poder tomar la presión y considerar que esta presión que esta presión fue tomada en frío, es que nosotros no debemos haber recorrido más de 3 kilómetros y lentito en la moto, velocidad lentita, moderada, contenida, ¿ya? Para considerar que la medición va a seguir siendo en frío. Esto en el caso de que, por ejemplo, yo no tenga para inflar en mi casa y me vaya, ¿cierto?, a una bomba de por acá, ¿ya? ¿Cómo lo tengo que hacer? Buscar, obviamente, la parte donde pueda inflar más cerca de mi casa y dirigirme lentito para allá, idealmente no superando los 3 kilómetros, ¿cierto?, de distancia. Presión, dice. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia, ¿ya? Tienen que entender que el neumático se hace con una forma, pero si usted le echa mucho aire, no va a aguantar, ¿cierto? Su estructura interna no va a aguantar y se va a deformar. Va a quedar o más puntudo, o más gordo por un lado, etc. ¿Ya? Por lo tanto, lo que pasa en un neumático, ¿cierto? Es que cuando tú lo inflas mucho, es como que queda más en punta y el neumático, a ver, sí. Digamos que este es el neumático, ¿cierto? Y esta es la calle. Cuando está con la medida precisa, toca y se aplasta un poquito abajo. Pero cuando está con mucha presión, no va a deformarse con la calle, no va a seguir la forma de la calle, ¿ya? Podríamos decir que no se va a aplanar abajo. Por lo tanto, ¿cierto? El punto de contacto va a ser mucho más pequeñito y me va a generar más fricción en esa zona y me va a gastar de forma irregular el neumático precisamente al medio cuando la presión es muy alta, ¿cierto? Me dice que cuando hablamos, ¿cierto?, de presión muy alta, estamos hablando de neumáticos sobreinflados, ¿ya? Me dice que sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Entonces, no solo es el tema, ¿cierto?, de que el neumático no se va a sentar bien en el piso, sino que si el neumático está sobreinflado, cuando yo quiera doblar y esté exigiendo el neumático, por ejemplo, como el neumático ya está exigido por la presión que yo le puse de más, le voy a agregar otro esfuerzo y ese esfuerzo puede hacer que se reviente, que se raje y obviamente que yo pierda el control de la moto. ¿Ya dónde puede pasar eso? Puede pasar muy frecuentemente en una curva, porque en una curva el neumático está aguantando la presión interna que yo le puse, ¿cierto? Si me pasé de la presión, más de la que puede soportar. Además está aguantando la presión o la fuerza del giro propio de la moto para impulsarlo y además está aguantando la fuerza lateral que le está haciendo, ¿cierto? La moto hacia el lado, que se quiere ir al lado, nosotros lo estamos obligando, ¿cierto?, a ir derecho, y justo en ese momento en que hay tantas fuerzas aplicándose al neumático que nosotros vamos doblando y necesitamos la máxima adherencia y el máximo control, ¡tac!, se revienta y podemos tener un problema serio, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Las presiones de los neumáticos, queridos amigos, son muy, pero muy importantes. Perdón. Y ahora vamos a hablar, ¿cierto? Hablamos ya de cuando tenemos mucho aire en el neumático. Y ahora vamos a hablar de la falta de aire. Dice, le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. Por ejemplo, un zigzagueo, es decir, que la moto va, ¿cierto?, así. Además, se observará un desgaste solo en los exteriores de la banda. Bueno, obviamente cuando hablamos de desgaste es porque el vehículo, o la moto en este caso, andaba harto rato con los neumáticos en esa condición, ¿ya? Y aquí hay una imagen súper explicativa.
Con la presión correcta, yo voy a obtener el máximo de contacto con el pavimento, ¿ya? Lo ideal, lo que la fábrica de la moto calculó para ponerle ese tipo de neumático, ¿ya? Y esa llanta, esa rueda, ese peso en la moto, etc. Si yo tengo poca presión, lo que va a pasar es que esta banda de acá no va a tener la suficiente fuerza adentro, ¿cierto? Para empujar esto contra el pavimento. Y aquí, en esta zona de aquí, y en esta zona de acá, voy a obtener un, eh, un desgaste superior, ¿ya? Y si yo tengo mucha presión, ¿cierto? Que es lo contrario al caso que está acá al medio, voy a tener algo muy parecido, pero en una zona distinta, porque acá lo que voy a tener es una presión, una fuerza que está empujando el neumático hacia afuera, pero como no voy a permitir que se deforme como acá, ¿cierto? Lo que va a pasar es que voy a desgastar solamente al medio y mi contacto con el piso, en vez de ser todo esto, va a ser solamente este pedacito pequeñín, ¿ya? Así que mucho ojito, ojal, ojazo con eso, ¿ya? Y ahora, en el punto uno que sigue, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la profundidad de los surcos. ¿Qué son los surcos, queridos amigos? Estas rayitas que están acá son los surcos. Hay surcos principales, por decirlo así, ¿cierto? O más importantes, y surcos como secundario o más pequeño o menos importante, ¿ya? Normalmente los surcos, normalmente van a haber surcos que llegan al centro de la banda de rodadura que son bien profundos, ¿ya? Los más profundos, esos son los que vamos a tomar en consideración para esta explicación. Dice, una buena profundidad de los surcos, recuerden que estamos hablando de los más profundos, de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1,6 milímetros es situación de peligro. ¿Ya? Menor a 1,6 milímetros es situación de peligro. Queridos amigos, internacionalmente, como norma internacional, no de acá de Chile nomás, no de Santiago nomás, ¿cierto? Sino que internacionalmente, lo mínimo que puede tener un neumático para considerarse que ese neumático es seguro es que tenga al menos 1,6 milímetros de profundidad. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí, disculpen, pero estaba mi hijita durmiendo aquí un poquito más allá y se despertó, así que la mamá la llevó para arriba. Ya, entonces, lo mínimo que puede tener un neumático de profundidad es 1,6 milímetros. Eso es una norma internacional, como les dije anteriormente, ¿ya? Si el surco más profundo del neumático tiene, me refiero no, a ver cómo lo explico, en en el dibujo del neumático va a haber unos surcos que son más profundos que los otros. Esos más profundos son los que se toman como referencia para esta medida, ¿ya? Ahí es donde nosotros vamos a medir los 1,6 milímetros. Si esos surcos, ¿ya? O cualquiera de esos surcos tienen menos de 1,6 milímetros, ese neumático debería ser sacado y cambiado por uno nuevo, ¿ya? Los neumáticos también, entre medio de estos surcos gordos, ¿cierto? Estos surcos bien profundos, van a tener una, van a tener un testigo, ¿ya?
ese testigo va a permitir, ¿cierto?, que en ciertas partes el neumático tenga, van a permitir que en ciertas partes el neumático se pueda ver, digamos, sin medir, sin nada, que el neumático ya está gastado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro del surco hay una especie de tetón, ¿cierto? Y ese tetón eh, va a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos ver que el neumático está gastado o no está gastado. ¿Ya? Súper importante. Entonces, una profundidad de surco de menos de 1,6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning. ¿Ya? Hidroplaneo, aquaplaning, cuña hidráulica, is idem. No sé si está bien dicho eso, pero es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Si yo tengo esos tres nombres, hidroplaneo, aquaplaning o cuña hidráulica, estoy hablando prácticamente de lo mismo, ¿ya? Significa, para empezar, que hay agua entre medio del asfalto, ¿cierto? O de la calle y del neumático. Es decir, el neumático no está tocando la calle porque está flotando sobre el agua. Las líneas de los neumáticos son para evacuar el agua. Por eso nunca deberíamos utilizar neumáticos para la calle que sean slick, ¿ya? ¿Qué significa que el neumático sea slick? Que el neumático sea liso, ¿ya? Que no tenga rayas. Hay neumáticos para circuito que van sin rayas, ¿ya? Que se ven muy bacanes. Ya, si ustedes me preguntan a mí, esos neumáticos se ven pero muy bacanes. Sin embargo, esos neumáticos son un poquito, como le dijera yo, peligrosos. ¿Por qué? Porque si hay agua en la calle, no van a evacuar el agua de forma eficiente, ¿ya? No van a tener estas líneas para poder botar el agua hacia los lados y el aquaplaning, hidroplaneo o cuña hidráulica va a aparecer con mayor facilidad. Ah, pero yo le voy a poner este neumático solamente en verano, ¿ya? Si yo le pongo este neumático solamente en verano, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que puede ser que en verano la mayor parte de la calle esté seca y ahí no voy a tener mayor problema. Pero ¿qué pasa si paso por un lugar, por ejemplo, en donde abrieron un grifo o un lugar donde están lavando un auto y hay agua en la calle o hay una poza de agua en algún lado por algún motivo extraño? Ahí me puedo tener un accidente también. Por lo tanto, nunca deberíamos utilizar neumáticos sin líneas, ¿ya? Y tampoco neumáticos en mal estado, que sus líneas sean muy pequeñas porque no vamos a poder, ¿cierto?, Eh, evacuar eficientemente el agua, ¿ya? Imagínense que bajo los 3 milímetros, eso es importante, bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ni siquiera con los 1,6. Ya con 3 milímetros solamente, ya hay riesgo. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. 2, dice, contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. 3. Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. Ya los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlos fácilmente en poco tiempo. 4, dice, condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía y mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. ¿Ya? A ver, vamos a leer de nuevo para ver si podemos sacar alguna idea de ahí. Creo que me fue muy rápido. Dice,
Contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña hidráulica, ¿cierto? Que recuerden que es hidroplaneo o aquaplaning, que se forma delante de la rueda, aumenta si los neumáticos están desgastados. ¿Ya? Está clarito eso. ¿Ya? Neumáticos desgastados igual a mayor probabilidad de accidente. 3 frenazos. ¿Ya? Si yo freno brusco, si yo freno de forma violenta, ¿cierto? O si yo hago girar la rueda, ¿cierto? Sin que la moto esté moviéndose, obviamente se van a gastar más, ¿ya? Entre más suaves sean mis movimientos, obviamente la moto se va a gastar menos en todo sentido, ¿ya? Entonces, el giro neumático sin fricción puede gastarlo fácilmente en poco tiempo. En el punto 4 me habla de las condiciones de manejo. Dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste, ¿ya? Es básicamente lo mismo que aparece en frenazos, ¿ya? Depende de cómo yo trate el vehículo, en este caso los neumáticos, ¿cierto? Pero aplica para todo el vehículo igual, es cómo se va a gastar y cómo va a ser su vida útil. Y en el punto 5 me habla de algo bien importante y que es la temperatura, ¿ya? Dice que también es requerido una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. ¿Qué significa eso? Que yo tomo en la moto, el neumático está frío, ¿cierto? El motor está frío, ¡guau! Salgo de una, voy a hacer sufrir al motor, y dos, es probable que si yo necesito frenar, por ejemplo, o doblar en ese momento, el neumático no me dé el mejor servicio. No quiere decir que me voy a caer, pero podría pasar, ¿ya? No quiere decir que me va a caer seguro, pero podría pasar, ¿ya? Aquaplaning dice. Este fenómeno ocurre cuando se forma, ya lo hemos explicado harto, pero vamos a leer esto igual. Dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de adherencia. Y en definitiva, del control del vehículo se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Importante, mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en un automóvil, ya que el aquaplaning de una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando una caída del conductor. Ya, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo más importante que dice ahí en el cuadro celeste? Que es muy importante porque de aquí pueden salir preguntas para su evaluación. Dice que de los surcos, ¿cierto? Entre más chico, ¿cierto? Más probabilidades hay de aquaplaning, ya sabemos eso. Pero lo que a lo mejor no habíamos hablado todavía es que en la moto, con una rueda que haga aquaplaning, nos vamos a caer así. En el auto, a veces el auto hace aquaplaning, va andando y lo que hace es como moverse de forma brusca y sigue, ¿ya? ¿Por qué? Porque una rueda entró en aquaplaning y las otras tres están afirmando el auto. Pero en una moto, si una rueda me hace aquaplaning, pierdo el tiro del 50 o más por ciento de la adherencia, ¿ya? Y por lo tanto me voy a desestabilizar y me voy a caer de una. Entonces es bien importante tratar de que esto lo podamos evitar, pero a toda costa. Luego me habla de las ruedas. Dice, los rodamientos o cojinetes de una motocicleta, ¿cierto? Los rodamientos o cojinetes, ¿cierto? De las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. En la actualidad, no sé cómo era antes, pero por lo menos las motos que yo he visto, y yo he desarmado, tampoco he desarmado tantas, ¿ya? Pero en general las ruedas traen rodamientos, ¿cierto? O cojinetes, que son los que permiten que la rueda pueda girar con la menor fricción posible. Estas ruedas o estos rodamientos vienen engrasados de fábrica. Ojo con eso, ¿ya? No es necesario engrasarlos normalmente.
Sin embargo, sí es necesario revisar que esos rodamientos estén en buenas condiciones, ¿ya? A veces como que no te avisa al tiro, o sea, no es como tan evidente que están malos y a veces están muy malos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una moto que es una moto media proyecto, ¿cierto? Y, y resulta que yo le había cambiado una suspensión delantera, pero sentí un ruido extraño y yo le echaba la culpa a que esa modificación que yo había hecho no había quedado tan bien. Y yo sentía como un ruido, una cuestión así de repente nomás, como que de repente le daba la cuestión. Y ya resulta que en un momento saqué la rueda, ¿cierto? Y voy a ver los rodamientos, y había un rodamiento que estaba, pero hecho pebre, ¿ya? Entonces, claro, era eso lo que sonaba. Pero la moto no se comportaba mal ni nada, sino que era como ese ruido nomás, y resulta que el rodamiento estaba bien malo, ¿ya? Entonces, por eso es importante revisarlo, porque si el rodamiento se sigue rompiendo y se rompe más y más, podría provocar que la rueda, en mi caso no me di cuenta antes de que eso pasara, a eso me refiero, ¿ya? Pero si yo no me doy cuenta, no hago un buen mantenimiento, no reviso periódicamente, podría encontrar que pasara esto, ¿cierto? Más complejo, más difícil, ¿ya? Y que podría inclusive provocarme una caída o un accidente, ¿ya? Así que mucho ojo, los rodamientos, ¿cierto? En otros países le llaman valeros, ¿cierto? Le llaman rodillos, rodines, no sé, tiene harto nombre, pero los rodamientos, ¿ya? Es importante que ustedes los mantengan, ¿cierto? En forma óptima, ¿ya? Para poder, obviamente, eh, obtener un buen resultado de ellos, un buen funcionamiento de ellos, ¿ya? Ah, me falta una partecita aquí. Dice, al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes o dampers, dice, ¿ya? En realidad, eh, aquí hay un poquito de conceptos, ¿cierto? Que están un poquito mezclados, pero vamos a dejar como rodamiento los rodamientos y vamos a dejar aparte los dampers, ¿ya? Los dampers son unas piezas que van en la Catalina, donde va se me fue, espera. Donde va la rueda, donde va la cadena, la Catalina, esa no va unida así como fija en la rueda, sino que va en unas uniones de goma. ¿Ya? Esas uniones de goma tienen un pequeño movimiento y esos dampers también se gastan, también hay que revisar. ¿Ya? Y en la parte que va aceitada, los dampers no van aceitados totalmente, ¿cierto? De hecho, a veces no van aceitados porque son unas piezas de goma. eh, Cuando yo estoy lavando, justo en esa misma zona también están los rodamientos, ¿ya? Pero si yo tiro mucha agua a presión en la zona de los rodamientos, podría ser que el agua contamine el rodamiento internamente o que incluso lo desmonte, ¿ya? Dependiendo del estado en el que está el rodamiento. Y le saque la lubricación que tiene y obviamente ahí el rodamiento va a durar, pero casi nada, ¿ya? A lo mejor unas 2 o 3 vueltas más y se va a echar a perder. Entonces, cuando ustedes laven la moto, hay que cuidar y entender más o menos en qué parte le puedo tirar agua y en qué parte no le debería tirar agua, ¿ya? Después habla de la rueda de tracción o rueda motriz. Dice que en una moto, ¿cierto? Recuerden, esto es rueda de tracción o rueda motriz en la que genera el impulso, ¿ya? Eso es lo más importante que tienen que grabar de ahí y recuerden que está en un cuadro azul que es muy importante. Es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste, ¿ya? Súper importante. Y por último, el día de hoy vamos a hablar en los 2 o 3 minutos que me quedan acerca de las luces. Dice que las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, luces LED más modernas, ¿cierto? Las más antiguas podríamos decir que son entre comillas las halógenas, de las que más se ocupan, a eso me refiero. Y también tenemos las luces de descarga de gas que se refieren más o menos a las luces de xenón, ¿ya? Hay distintos tipos de luces que podemos encontrar en el mercado ahora, ¿ya? Importante, dice,
siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Desde el año 2002 en adelante, todas las motos que se venden tienen que venir con un sistema que cuando el motor se prende, se prenda el foco delantero. ¿Ya? ¿Para qué? Para que las motos sean siempre lo más visibles posible. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. Las ampolletas tienen voltaje y tienen watts, ¿ya? Si usted le pone una ampolleta de más watts de lo que corresponde o de una forma distinta a la que corresponde, podría generar exceso de temperatura y podría terminar quemando una mica, por ejemplo, y eso le podría salir más o menos carosi. Así que ojo con ello. La legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligación de tener las siguientes luces. Parte delantera, ¿cierto? Tiene que tener un foco que permita proyectar las luces baja y alta de color blanco y amarillo, y en la parte trasera, luz roja fija, luz de freno y 2 luces destellantes de viraje, ¿ya? También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o de 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad: con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Ya eso puede ser un sticker, puede ser una chapita, lo importante es que sea reflectante y que sea de color ámbar, es decir, amarillo. Y de color rojo en ambos costados de los ejes traseros y de color rojo en la parte trasera del vehículo. La de la parte trasera, todas las motos lo traen por defecto en el foco, integrado en el foco, ya, y los autos también. Los reflectantes podrán ser independientes o parte integrante de los focos de las luces de los vehículos, ¿ya? El trasero casi siempre viene integrado, el, el trasero, el rojo trasero, y los rojos laterales pueden ser así de grandes, pueden ser más chicos, lo importante es que estén. Lo mismo, acá puede ser así de chico, así de grande, lo importante es que estén. Si ustedes me preguntan a mí, entre más grande, mejor. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta pequeña clase. Espero que les haya gustado. Si no les ha gustado, déjenlo también ahí en los comentarios. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practica3.cl en el año ya 2024. Ya espero, ya lo dije en otras clases anteriores, pero espero que tengan un excelente año, que se cumplan todas sus metas y que todos saquen su licencia de conducir clase C este año. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Un gran abrazo para todos. Ricardo Cornejo, Practica3.cl.